Seguimos con la información. Ayer el periodista independiente Luis Chaparro dio a conocer que la facción del cártel de Sinaloa, que forma parte de los Chapitos, pues habrían sumado una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, llevaría por nombre Fuerzas Especiales Unión, esto con el objetivo de hacer frente a la facción de Ismael, el Mayo Zambada, liderada por su hijo Ismael Zambada, el Mayito Flaco. Y bueno, pues agradezco enormemente a David Saucedo, analista en temas de seguridad, que nos acompañe esta mañana para analizar las implicaciones de esta información que ha trascendido. David, qué gusto saludarte. Buenos días. Esta supuesta alianza, estos movimientos que se dan en Sinaloa a través de grupos delincuenciales, pues hay información que pudiera sugerir que en efecto se trate de algo que pueda crear el nombre de un nuevo cártel con la fuerza de dos grupos delincuenciales llamado Fuerzas Especiales Unión. ¿Cómo lo escuchas, David? Sí, en efecto, desde hace varias semanas en Radio Pasillo y en las oficinas de inteligencia del gobierno federal se comentaba insistentemente la posibilidad de que en el caso de que el cártel Jalisco entrara en este conflicto, en esta guerra civil que hay al interior del cártel de Sinaloa, lo haría tomando el bando de los Chapitos. Quizá no se valoró en su justa dimensión en su momento, pero de las dos facciones que están ahorita del cártel de Sinaloa rivalizando, la más fuerte militarmente hablando es la del Mayo Zambada. Más débil, aunque tiene una posición territorial muy consolidada, es la facción de los Chapitos, de modo que al todo parece indicar que Nemesio Ceguera, alias El Mencho, decide aliarse a la facción un poco más débil del cártel de Sinaloa para enfrentar al grupo que es más fuerte militarmente hablando, me refiero al grupo del Mayo Zambada, en este caso comandado ya por el Mayito Flaco. Habrá que ver si se materializa esta alianza. Hay rumores insistentes, versiones periodísticas, pero por el momento no se ha visto una operación conjunta de ambos grupos embistiendo al Mayo Zambada. Habrá que ver si en efecto esto ocurre. Habría que detectar estos movimientos ya no en la zona de Culiacán, en el noreste del país, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, sino más bien en donde hay líneas de frontera entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y la agrupación del Mayo Zambada. Serían los estados de Zacatecas, Michoacán y Guanajuato. ¿Por qué aliarse el cártel Jalisco Nueva Generación con los Chapitos si me dicen que tienen menor fuerza que la facción de Ismael El Mayo Zambada? ¿Esto es parte de la estrategia, parte de lo que implicarían las negociaciones? ¿Alguna otra razón que tú pudieras analizar, David Saucedo? Para Nemesio Ceguera es muy complicado. David, estoy perdiendo la señal con tu comunicación. No sé si te pudieras ¿Ahí me mover. oyes? Ahí te oigo mucho ¿Ahí me mejor. escuchas? Sí. Sí, te decía que para el cártel Jalisco es muy complicado establecer un nexo, un vínculo con la facción del Mayo Zambada. Desde hace tiempo había una rivalidad entre ambos que supera por mucho la rivalidad que tenía con los Chapitos, de modo que una alianza sería de manera natural con los hijos del Chapo Guzmán y no con el Mayo, que él no estaría dispuesto a pactar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Digamos, en este sentido, lo que hace el cártel Jalisco es unirse al rival más débil para juntos destruir a quien sería el rival, en este caso con mayor capacidad militar, dominio territorial, con mayores anillos de protección política, y en el entendido de que ahorita el gobierno de los Estados Unidos, a raíz de las filtraciones que habría luego del juicio en contra del Mayo Zambada, estaría en una posición también de debilidad. No significa que se trate de una guerra que vaya a terminar en 2 o 3 días. Estamos hablando de una batalla que durará años. ¿Cuáles son las implicaciones de esta batalla? ¿Se va a recrudecer más la violencia en el estado de Sinaloa, en otras entidades en donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación? Y sobre todo las células delictivas a través de la operación de estos grupos criminales que trascienden estados, fronteras, países y continentes. Seguramente habría una expansión de la violencia homicida, ya no circunscrita únicamente al estado de Sinaloa o a los estados del noreste del país, sino que habría focos de conflicto en otras entidades, justamente en aquellas en donde hay líneas de frontera, en donde territorios comparten geográficamente zonas, tanto el cártel Jalisco como el cártel el grupo del Mayito, de los Mayitos. Sin embargo, dudo que sean ellos los que inicien esta ofensiva. En el caso de que se concrete
la alianza entre el Cártel Jalisco y los Chapitos, lo más probable es que sea el Mayo Zambada, con esta capacidad que tiene de anticipación, junto con sus hijos, quienes pasarían a la ofensiva y los primeros ataques vendrían de parte de ellos. La inteligencia por parte de las autoridades de nuestro país y la estrategia de seguridad encabezada por Omar García Harfuch, pues cuáles son las acciones que se tendrían que llevar a cabo aquí, por dónde enfrentar esta posible alianza entre dos grupos criminales, los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento han intentado dos cosas, la que se declaró de manera abierta en alguna conferencia mañanera por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del propio general que estaba como comandante de la zona allá en Culiacán, propiciar un entendimiento entre las dos facciones de los Chapitos y el Mayo Zambada, una paz narca. La otra opción, la otra vertiente de trabajo es el envío de elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional para que funjan literalmente como cascos azules, es decir, que se interpongan entre las fuerzas de los Chapitos y de los Mayitos para evitar que haya confrontaciones. Eso es lo que han estado haciendo en Sinaloa. Prácticamente no hay capturas de narcotraficantes, no hay detenciones, no hay decomisos, no hay desarticulación de células criminales, únicamente están haciendo presencia disuasiva. Exactamente como lo hacen, permíteme la analogía, los cascos azules de la ONU. Llegan a una zona y se ponen justo en medio de dos bandos que están en conflicto para evitar que haya confrontación. David Saucedo, la inteligencia financiera en materia de estrategia para combatir a la delincuencia organizada me parece que tendría que ser, o que es fundamental en este asunto que sucede allá en Culiacán, en Sinaloa, y sobre todo en esta alianza entre los Chapitos y el Cártel Jalisco. En efecto, es una vertiente que se ha trabajado, que ha tratado de avanzarse, pero que no ha cristalizado todavía el sistema financiero de México e internacional. Es muy poroso y permite el blanqueo de capitales. Pero te diría además que gran parte de las ganancias de los recursos del narcotráfico están en líquido. Como las transacciones son en las calles de ciudades de los Estados Unidos, las transacciones no se hacen con tarjetas, sino con efectivo. De ahí que el recurso que atesora los cárteles, el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, es efectivo. De modo que esos embarques grandes embarques de efectivo que llegan de los Estados Unidos hacia México se dispersan, en este caso, para el pago de salarios, nóminas, y ahora que hay la posibilidad de una confrontación, la compra de armamento, de municiones, la contratación y entrenamiento de más sicarios. Es decir, estamos ante la antesala de una confrontación de grandes proporciones en el bajo mundo criminal. David Saucedo, muchísimas gracias. Estamos pendientes y rápidamente me enlazo justo a Culiacán.